llegamos al último tema de nuestra agenda para el día de hoy, que consideramos bastante importante debido a que la administración tributaria es bastante ácida con respecto al régimen sancionatorio de precios de transferencia. Inclusive la DIAN tiene un departamento especial que es la subfiscalización internacional, donde exclusivamente revisan el régimen sancionatorio de precios de transferencia. A continuación, vamos a revisar las sanciones para cada una de las obligaciones de precios de transferencia. Está dividido en dos secciones, que es la documentación comprobatoria y la declaración informativa. Para el caso de la documentación comprobatoria, está dividida en la sanción por extemporaneidad, por inconsistencia, por no presentar, sanción por omisión de información, sanción por información con jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición o nuestros regímenes tributarios preferenciales, la sanción reducida y la sanción por corrección. A continuación vamos a revisar cada una con su detalle. Bueno, la sanción por extemporaneidad. Si usted como contribuyente realiza la presentación dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento, la sanción a aplicar será el 0,05% sobre el valor total de las operaciones, teniendo en cuenta que esta sanción no sea superior a 417 VTs, equivalentes a 19.353.000.000 para el año 2023. En el caso, como usted como contribuyente realice esta presentación posterior a los 5 días hábiles del vencimiento, la sanción a aplicar corresponderá al 0,2 sobre el total de las operaciones, sin que ésta exceda un valor de 1.667 VTs, equivalentes a 77 millones de pesos. Esta sanción en su totalidad no podrá exceder el valor de 20.000 VTs, equivalentes a 928.240 para el año 2023. Bueno, posteriormente ya seguimos con nuestra sanción por inconsistencias. Acá hay una especialidad con respecto a la sanción. Entonces, primero que todo, usted como contribuyente habrá lugar a una sanción sobre el 1% de las operaciones de las cuales usted no suministró o suministró mal la información. Posteriormente, si usted no conoce esa base de la información que usted reportó o no reportó, se debe aplicar una sanción del 0,5% sobre el total de las operaciones consignadas en la declaración informativa. En el caso que usted no tenga esa base o no pueda conocerla, la base consignada en las operaciones de la declaración informativa, la sanción a aplicar será el 0,5% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta del año fiscal que estamos trabajando en este momento. En el caso que usted no cuente con los ingresos, la sanción a imponer será sobre el 0,5, perdón, sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando en este momento. Para una sanción resultante o total que no podrá exceder el valor de 5.000 VTs, equivalentes a 232.060.000 para el año 2023. Bueno, ya continuamos con la sanción por no presentar. La sanción correspondiente por no presentar equivalerá al 4% sobre el valor de las operaciones con el vinculado respecto a las operaciones que usted no presentó en su documentación comprobatoria. En el caso de no contar con esta información, la sanción aplicable será del 1% sobre el valor total de todas las operaciones consignadas en su declaración informativa. Posteriormente, en el caso que usted no pueda evidenciar esa base o que no la tenga, la sanción corresponderá al 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. En el caso que usted no tenga ingresos, usted como contribuyente no tenga ingresos para esa vigencia, la sanción corresponderá al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta, teniendo en cuenta la sanción total resultante no excederá los 25.000 VTs, equivalentes a 1.160 millones de pesos durante el año 2023. Hay que tener en cuenta esta sanción
por no presentar el tema de el desconocimiento de costos y deducciones originadas por esas operaciones, del cual usted, si usted no la presentó, no puede tomársela. Bueno, continuamos ya con nuestra sanción por omisión en el caso de operaciones con jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición o nuestros regímenes tributarios. Como les comentaba anteriormente, cada uno de estos, digamos, regímenes es especial y tienen una sanción exclusiva para estos regímenes. Iniciamos con el 6% sobre el valor de las operaciones que ustedes no reportaron o omitieron en el caso de la declaración informativa, el cual no se presentó, es un 6%. Posteriormente, en el caso de que no se pueda encontrar esta base o identificar, la sanción corresponderá al 2% sobre el valor del total de las operaciones consignadas en su declaración informativa del año que estamos trabajando. En el caso de que tampoco se pueda obtener esta base, se tendrá la sanción corresponderá al 2% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta del año fiscal que estamos trabajando, y posteriormente, si usted no cuenta con los ingresos o no cuenta con esta base, la sanción corresponderá al 2% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal o la última declaración presente. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la sanción máxima no excederá el valor de 30.000 VTs, correspondiente a 1.392 millones de pesos para el año 2023. Adicionalmente, como les comentaba anteriormente, él operará el tema del desconocimiento de deducciones, de la cual la operación que se omitió. Adicionalmente, el contribuyente presenta la documentación comprobatoria con anterioridad a la notificación o liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de deducciones. Y la sanción por no presentar la documentación comprobatoria prescribe con el término de 5 años a partir del día del vencimiento de la documentación comprobatoria. Bueno, continuamos ya con la sanción por omisión de información en el caso de los vinculados o las entidades ubicadas en zona franca. La sanción corresponderá al 2%. La sanción corresponderá sobre el 2% sobre la información de la cual se omitió la información total o parcial que no se reportó en la documentación comprobatoria, y en el caso de la omisión que no corresponda al monto de la operación, sino a la demás información exigida en la documentación comprobatoria, el método, el indicador o el país o alguna información adicional, la sanción será del 2% sobre el total de las operaciones. La sanción correspondiente al 1% sobre el total de las operaciones en el caso que no exista esta base será sobre el total de las operaciones consignadas en la declaración informativa. Para el caso de que no se pueda establecer la base de la declaración informativa, nuestra sanción corresponderá al 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. Posteriormente, ya en el caso que no existieran ingresos, la sanción corresponde al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. Hay que tener en cuenta, como las sanciones anteriores, la sanción no excederá la suma de 5.000 VTs, equivalente a 232 millones de pesos. En el caso de cuando el contribuyente, las operaciones que reportó en nuestra documentación comprobatoria sean equivalentes a 3.712 millones, la sanción resultante disminuirá a 1.400 VTs, equivalentes a 64 millones de pesos. Adicionalmente, nos hacen la aclaración con respecto al tema de los costos y deducciones originados por esas operaciones, el cual no se suministró la información, y adicionalmente el contribuyente, si quiere subsanar con anterioridad a la notificación de esa liquidación, tampoco habrá lugar por el desconocimiento de los costos y deducciones. Bueno, aquí continuamos con la sanción por omisión que corresponde a la sanción, corresponderá al 4% sobre el respecto a las operaciones que se omitió la información en totalidad a la documentación comprobatoria. En el caso que no se cuente con esta base, se deberá
generar una sanción del 4% sobre el valor de las operaciones restantes de la declaración informativa. En el caso de que no se pueda establecer una base de la declaración informativa, se establecerá una sanción correspondiente al 2% sobre los ingresos no reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o última declaración de renta presentada por el contribuyente. En el caso de que no existan los ingresos, la sanción corresponderá al 2% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal que nos encontramos trabajando. La sanción resultante no excederá los 10.000 VTs, equivalentes a 464 millones, perdón, 464 millones para el año 2023. Hay que tener en cuenta el tema de los costos y las deducciones. El desconocimiento para este caso tampoco aplicará teniendo en cuenta la omisión de la información. Continuamos ya con nuestra sanción reducida, que aquí hay que aclarar varias situaciones. Las sanciones correspondientes al tema de la sanción reducida solamente aplicará para el caso de las sanciones por inconsistencia, la sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria y omisión en la documentación comprobatoria relativa con operaciones con personas, sociedades o entidades ubicadas, residentes, domiciliadas en paraíso fiscal. Se reducirá en el 50% determinado el pliego de cargos o el requerimiento especial según sea el caso. Hay que tener en cuenta que lo establecido en este numeral no podrá ser aplicado de forma concominante con lo establecido en el artículo 640 de nuestro estatuto tributario. Para finalizar las sanciones de la documentación comprobatoria, nuestra sanción por corrección, teniendo en cuenta diferentes conceptos de los cuales voy a explicar a continuación. Cuando el contribuyente corrija la documentación comprobatoria modificando o el precio o margen de utilidad, los métodos o el precio de margen de utilidad, el análisis de comparabilidad o el rango. La sanción que será aplicada será el 1% sobre el total de las operaciones por corrección. Y en el caso, perdón, la sanción total no excederá la suma de 5.000 VTs, equivalente a 232 millones de pesos para el caso del año 2023. Posteriormente, si existe un requerimiento especial o un pliego de cargos o el contribuyente corrija esta documentación, el precio, la utilidad o el método, la aplicación de la sanción será el 4% sobre el total de las operaciones corregidas en el caso de que haya un requerimiento previo o un pliego de cargos enviado por la administración. La sanción total resultante no excederá el valor de 20.000 VTs, equivalentes a 928 millones de pesos para el año 2023. Aquí hay que tener una claridad con respecto a la documentación comprobatoria, que puede ser corregida de manera voluntaria dentro de este mismo término de las declaraciones tributarias establecidas en el artículo 588 del Estatuto Tributario a partir del vencimiento o del plazo de la presentación de la documentación. En ningún caso, la documentación comprobatoria podrá ser modificada por el contribuyente con posteriormente a la notificación de una liquidación o una resolución de sanción. Bueno, acá ya queremos entrar en materia con respecto a las sanciones de la declaración informativa. Vamos a explicar cada una de ellas. Sanción por extemporaneidad, sanción por inconsistencias, sanción por omisión de información, sanción por omisión de información con respecto a las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y los regímenes tributarios preferenciales, la sanción por no presentar y nuestra sanción reducida. Bueno, iniciamos con la sanción de extemporaneidad. La presentación dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento, la sanción corresponderá al 0,2 sobre el total de las operaciones a documentar. Esta sanción no excederá 313 VTs, equivalente a 14.526.000 para el año 2023. En el caso que se presente con posterioridad a los 5 días hábiles siguientes al vencimiento, la sanción corresponderá al 0,1% sobre el total de las operaciones sujetas a documentar, sin que ésta exceda 1.250 VT, equivalente a 58.015.000
para el año 2023. Hay que tener en cuenta que esta sanción total no aplicará o no excederá el valor de 15.000 VTs, equivalente a 696 millones para el año 2023. Continuamos ya con la sanción correspondiente al 0.6 sobre el total del valor de las operaciones respecto al cual no se suministró la información o se suministró inconsciente o errónea. Esta sanción no excederá la suma de 2.280 VTs, equivalente a 105 millones para el año 2023. Aquí hay que tener una aclaración con respecto a esas inconsistencias, podrá ser de datos, de cifras, o no coincide con la documentación comprobatoria o con los soportes o con la contabilidad o algún documento adicional que se haya presentado de manera errónea. Bueno, continuamos ya con nuestra sanción por omisión. La sanción por omisión corresponde al 1% sobre la suma de las operaciones el cual se omitió la información total o parcial de la declaración informativa. En el caso, cuando la omisión no corresponda a montos, sino además información exigida en el caso del método o en el caso del país o alguna información que no sea tangible, la sanción corresponderá al 1.3 sobre el valor de la operación del cual no se suministró la información. En el caso de que no se pueda obtener esta base, la sanción corresponderá al 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. Posteriormente, en el caso de que no se contaran o no existieran ingresos, la sanción corresponderá al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o de la última declaración de renta presentada. Hay que tener en cuenta para esta sanción no excederá la suma de 3.000 VTs, equivalentes a 139.236.000 para el año 2023. Bueno, en el caso del que si el contribuyente dentro de su declaración informativa informó operaciones superiores a 3.712 millones de pesos, la sanción no podrá exceder el valor de 1.000 VTs equivalentes a 46 millones de pesos. Y acá también se tendrá en cuenta el tema del desconocimiento de los costos y deducciones originados por la operación la cual no se suministró la información. Adicionalmente, pues en el caso de que haya una notificación de liquidación o de revisión, perdón, no habrá lugar para la aplicación de esta sanción ni el desconocimiento de los costos y deducciones. Listo, perdón. Ya seguimos con la sanción correspondiente al 2.6 sobre la suma del cual no se omitió la información total o parcial de la declaración informativa. En el caso de la sanción por omisiones, como les comentaba, el régimen sancionatorio, cuando ustedes realizan operaciones con jurisdicciones no cooperantes o baja o nula imposición, o los regímenes tributarios preferenciales, es diferente. Entonces, en este caso, la sanción corresponderá al 2.6 sobre respecto a la operación que se omitió total o parcial. Y en el caso de que la omisión de la información sea el tipo de método o el tipo de la ciudad o la operación o cualquier otro tipo de operación, perdón, de información, la sanción corresponderá al 2.6 sobre el valor de la operación de la cual no se suministró. Para el caso de que no es posible obtener la base, se deberá aplicar una sanción del 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal o la última declaración de renta que presentó el contribuyente. En el caso de que no existieran los ingresos, la sanción corresponderá al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta o vigencia fiscal que se está trabajando en el momento de la liquidación de la sanción. Hay que tener en cuenta que la sanción no excederá la suma de 6.000 VTs, equivalente a 278 millones de pesos para el año 2023, teniendo en cuenta el mismo ítem y el mismo reconocimiento con respecto al tema del desconocimiento de costos y deducciones que no habrá lugar a aplicarlo. Adicionalmente, el tema en el caso
Una vez notificado, o sea, un requerimiento especial, solo serán aceptados los costos y deducciones respecto de los cuales se demuestre que fueron determinados a conformidad del principio de plena competencia. Ya venimos con nuestra siguiente sanción. Bueno, aquí hay una especialidad que nos indica que quienes incumplan con esta obligación de presentar la declaración informativa, estando obligado, serán emplazados por la administración tributaria. Em, la declaración informativa tendrá un mes en el caso del que el contribuyente no la presente. Posteriormente, en el caso de que haya un requerimiento, un pliego de cargos, esta se tomará como un indicio en su contra, así la haya realizado la presentación. Y en el caso de cuando no se presente dentro de los términos establecidos que anteriormente se dijeron, esta será sometida a una sanción correspondiente al 4% sobre el valor total de las operaciones sometidas, y que sin que dicha sanción exceda la suma de 20.000 VTs, equivalentes a 928 millones de pesos. Bueno, ya para finalizar nuestro régimen sancionatorio de precios de transferencia en el caso de la declaración informativa, vamos a ver nuestra sanción reducida. En el caso, esta sanción reducida no aplica para todos. Solamente el contribuyente se podrá tomar la sanción reducida para el caso de las sanciones por inconsistencia, por omisión de información, por información relativa de operaciones con personas, sociedades o entidades o empresas ubicadas o residentes en domiciliadas en paraísos fiscales, el cual será reducida por el 50% antes de una notificación de un pliego o un requerimiento especial, según sea el caso. Lo establecido en este numeral no podrá ser aplicado de forma concomitante con respecto a lo establecido en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Bueno, hay que tener en cuenta de esta que la sanción por no declarar prescribe en el término de 5 años contados a partir del vencimiento para declarar. Bueno, ya para finalizar nuestro webinar el día de hoy, queríamos compartir con ustedes los vencimientos para el régimen de precios de transferencia del año 2023. Para el caso de la declaración informativa y el caso de la documentación comprobatoria, serán en el mes de septiembre a partir del día 7 al 20. Para el caso de los contribuyentes que estén obligados a presentar el informe maestro, será la presentación en el mes de diciembre del 11 al 22.